es el camino, la verdad y la vida y la felicidad. Yo te digo, amigo, que a Jesucristo debes de aceptar. Si sigues a Cristo, Él te guiará por la senda justa y del amor. Si sigues a Cristo, Él te guiará por la senda justa y del amor. Y créele, acéptale, síguele, y al fin podrás hallar y la felicidad. Y créele, acéptale, síguele, y al fin podrás hallar. Bienvenidos y bienvenidas sea toda la gran teleaudiencia que nos está observando en esta hora en todo el municipio Antonio José de Sucre, Batatui, Capitanejo, Socopó, Bumbún, todas las áreas cercanas a esta localidad, y también para todos aquellos que nos están observando en Ciudad Bolivia, Pedraza y hasta donde llegan las ondas hercianas de Tele Socopó. Les saludamos en el poderoso nombre de Jesucristo. Deseamos que Dios bendiga tu vida, querido amigo, querida amiga, amada iglesia del Señor, que sea Él bendiciendo tu familia, tu economía y algo más profundo que eso, que Dios bendiga tu alma, tu espíritu, tu salud. Que sea nuestro Dios supliendo toda necesidad. Nosotros felices, agradecidos con nuestro Dios, porque estamos aquí, Él nos da esta oportunidad maravillosa de poder compartirles a ustedes la palabra de nuestro Dios. Como siempre digo, Dios nos ha dado unas instrucciones y nosotros estamos cumpliendo los propósitos de Dios. Y es darle a conocer a todas las personas su palabra, sus mandamientos, sus promesas, todo lo que está plasmado aquí en su palabra, que Él lo ha dejado para que todo hombre le conozca. Querido amigo, amiga, va a llegar un día que se va a culminar esta oportunidad, esta predicación de este evangelio. Y ya las personas van a querer escuchar la palabra de Dios, pero ya no va a estar esa oportunidad. Pero hoy nosotros estamos en medio de los tiempos, de las vicisitudes, de las dificultades, esforzados, cumpliendo el propósito de Dios, porque Dios quiere que todos le conozcan, que todos procedan al arrepentimiento. Dice su palabra que Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, y por eso estamos aquí, porque va a llegar el tiempo del fin. El Señor viene por un pueblo santo, por una iglesia que le espera, y queremos que usted sea parte de esta iglesia que el Señor pronto viene a levantar como Él lo prometió. Así que le invitamos a quedarse con nosotros, a recibir la palabra del Señor en este día. Él nos ha inspirado en un hermoso tema y hoy está aquí con nosotros acompañándolos Naya, quien estará siendo parte del mensaje que Dios ha colocado en nosotros para cada uno de ustedes. Bueno, agradecidos estamos con Dios porque es Él el que nos permite estar nuevamente en este lugar para ser de bendición para todo aquel el que nos está observando en esta hora, y pues estamos agradecidos con Dios y gracias a ti por quedarte allí, y esperamos que te quedes hasta el final del programa. Sabemos que todo lo que venga de la palabra de Dios va a ser de gran edificación para nuestra alma, de gran ayuda, así que te invitamos a que invite a tu familia, a tus amigos, allí donde estás viendo, que te acompañen a ver este programa, porque sé que te va a servir de mucha ayuda, porque no es algo que nosotras queremos hablar, sino que es el Señor quien trae palabra para la vida de cada uno de nosotros. Así es, y hoy vamos a compartir, como siempre, temas interesantes, temas educativos espiritualmente, temas que te dan respuesta a muchas interrogantes y que te acercan al Señor. Vamos a hablar de dos caminos, los dos caminos. Así que quiero leer las Sagradas Escrituras en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versos 13 y 14. Y dice así en el nombre de Jesús: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la
hallan. Así que queremos hablar de estos dos caminos y queremos traer a memoria, alusivo, quizás usted, querido amigo, amiga que nos está observando, en algún momento ha oído hablar de esto. Antiguamente había mucho en las casas unos cuadros donde se mostraba, se ilustraba los dos caminos, el camino del bien y el camino del mal, y observábamos que cada camino tenía unas características y los que caminaban por cada camino tenían características diferentes. Entonces, esto yo creo que yo lo vi desde niña, desde mi niñez pude observar esto, y al encontrarme con las Sagradas Escrituras, con la verdad de Dios referente a todo esto, pude comprender muchas cosas y pude entender que aunque el hombre lo haya ilustrado de una manera quizás no muy reveladora acerca de la palabra del Señor, pero sí hay mucho de verdad en esto, porque la palabra de Dios nos habla de un camino del bien y de un camino del mal, pero lo que vamos a mirar por este tema es a observar cómo estamos nosotros caminando, hacia dónde vamos, porque es lo que Dios quiere, hacernos reflexionar. Cada palabra que traemos aquí, cada tema es para hacernos reflexionar y para llevarnos al conocimiento de la verdad, porque estamos predicando la verdad del Evangelio de Jesucristo. Entonces podríamos definir el significado de caminos. Según el diccionario dice que camino físico, vía que se construye para transitar de un lado a otro, vía asignada para el desplazamiento de vehículos y personas, o un sendero para transitar personas de a pie. También podríamos decir que es un modo de comportamiento moral o un rumbo abstracto de carácter espiritual, y podemos dar como ejemplo esta frase: quiero encontrar mi propio camino y ser feliz. Quizás es la expresión cotidiana de muchas personas. Hay dos caminos, existen dos caminos, y hoy queremos darles a conocer a ustedes un poco de la profundidad de esto, lo que Dios quiere enseñarnos, lo que es bueno para nosotros acerca de este tema. Sí, también Ana hablaba del camino físico, pero en la palabra de Dios, en Deuteronomios 30, versículo 15, nos enseña: mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Ahí da descripción de que hay dos caminos: el bien, que es bendición, y el mal, que es maldición. Así es, y la palabra de Dios también nos define que la vida del hombre es como un caminar, es como un andar en un camino. Y dice en Génesis 6:12, y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Esto fue antes del diluvio. Dice que miró toda carne, se estaba refiriendo al hombre, a la mujer. Y cuando dice corrompida era porque estaban en pecado, habían desobedecido a Dios, porque el hombre como que tenía desde el principio esa idea, desde que el hombre pecó había ese deseo del hombre portarse mal. Entonces dice que hicieron lo malo y se corrompieron. ¿Y qué hizo Dios? Los miró en la condición en que estaba y dice que se arrepintió de haber creado el hombre. Y solo encontró un solo hombre, que fue Noé, que halló gracia ante Dios, y él lo mandó a construir un arca, y dice que terminó con esta generación. ¿Por causa de qué? Del pecado, porque se habían corrompido su caminar, en su andar, en su existencia en la tierra. No habían honrado a Dios, sino que le habían dado rienda suelta a su sentimiento, a su pensamiento, a su pecado. Sí, también podemos encontrar en Éxodo 32:8, pronto se han apartado del camino que yo les he mandado, se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado, y le han ofrecido sacrificios, y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. La naturaleza del hombre ha sido ser rebelde, ser desobediente, y nosotros sabemos, cuando escudriñamos la palabra de Dios, que quien sacó el pueblo de Israel fue nuestro Dios. Entonces aquí podemos ver reflejado como el hombre no quiso ver o no quiso darle la gloria a Dios, y ellos mismos pues hicieron sus propios dioses, como hoy en día se puede ver. No vamos a tocar mucho ese tema de la actualidad porque queremos que se quede hasta el final del programa, pero sé que si no estás entendiendo aún esto, mientras vaya transcurriendo el programa, sé que lo vas a entender, porque vamos a tratar de hablar con mucha claridad para que todos podamos entender. Sí, vemos que desde un principio el hombre ha querido andar sin límites, a su manera.
Ellos habían visto la gloria de Dios, Dios hace un nuevo pacto después del diluvio, viene la ley, Dios lo saca, lo lleva allí, ven la gloria de Dios, ven cómo Dios abrió el mar y todo esto, más sin embargo, ellos quisieron tener sus propios dioses y no sujetarse al Dios verdadero. Esa ha sido la naturaleza del hombre y por supuesto que lo que queremos enseñar con este tema, con este programa, es enseñarle al hombre la existencia de los dos caminos, las características del hombre, las consecuencias que esto trae, porque siempre hay consecuencias de cada decisión que tomamos, de cada acción que hacemos, bien sea buena, que nos afecte para bien, o bien sea mala, que nos afecte para mal, y Dios quiere hoy dar a conocer todo esto. Breve pausa y ya regresamos con más de este tema, los dos caminos. Cristo es el camino, la verdad y la vida y la felicidad. Y yo te digo, amigo, que a Jesucristo debe de aceptar. Avanzamos con más bendiciones para todos los que están llegando a la sintonía a nuestro tema de hoy. Estamos hablando de los dos caminos. Hablábamos desde que inició el segmento anterior de que el hombre siempre ha querido vivir a su manera. Y muchas veces nos preguntamos, bueno, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué ese deseo del hombre de vivir libremente, de no tener sujeción al Dios que lo creó? Y esto ha transcurrido desde el jardín del Edén, porque el hombre prestó oído a la voz del enemigo, a la voz de Satanás, y fue engañado. Y desde entonces, desde que vino ese pecado, el hombre siempre ha querido, como que el enemigo lo insta, lo motiva a hacer lo malo, a desobedecer lo que Dios dice. Dios quiere trazarle el camino derecho por donde el hombre camine y le vaya bien, pero Satanás le habla al oído y le dice, no vayas por ahí, lo engaña, le dice mentira, por supuesto, porque vemos el resultado, como el hombre desobedeció en el Edén y tuvo consecuencias, fue echado fuera. Vemos el resultado como el hombre se volvió malo y Dios mandó el diluvio y todos murieron. Pero Dios sigue amando al hombre, sigue expresando su amor, sigue ayudando al hombre a que encuentre el camino correcto, a que camine por él, a que salga de ese camino equivocado y encuentre el camino. Lo saca de Egipto, en Egipto estaba el hombre sufriendo, eran esclavos, eran golpeados, sufrían, los lleva Moisés por el desierto, ¿a dónde? Hacia la tierra prometida, pero ellos no esperaron, ellos se quejaban, murmuraban. ¿Cuántos murieron en el desierto? Muchísimos. ¿Cuántos años duraron? Hablábamos que tras cámara que no era para que fuera tanto tiempo pasando el desierto, llegando a la tierra prometida, pero por causa de la desobediencia del hombre, entonces nótese que esto se alargó el tiempo y sufrieron. Dios manda la ley, ya Moisés los lleva allí y les da la ley, les da las tablas de la ley escrita, pero no con esto, no todavía satisfechos, ellos no esperan. Entonces el hombre continúa siendo desobediente a esa palabra, aun cuando el Señor le dice en esas tablas que le dio a Moisés, en esos mandamientos, en esas ordenanzas, Dios todavía está tratando de que el hombre consiga el camino, de que el hombre rectifique, reaccione. Y dice en Éxodo 18:20, y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes, y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. O sea, no toma en cuenta todo lo que pasó, toda su condición, toda su posición de desobediencia, sino que le da normas, le da leyes con ese amor, con esa paciencia, porque Dios es paciente para con todos. Sí. Él es un padre muy bueno, así como hay padres que golpean a sus hijos, pero no le explican el porqué de la situación. Dios sí explica y le deja a uno muy claro, y es por eso que hacemos mucho hincapié en cada uno de los programas que es necesario escudriñar la Sagrada Escritura, porque todo está plasmado allí. También podemos leer en Deuteronomio 5:33, mira pues que hagáis como Jehová vuestro Dios os ha mandado, no os apartéis a diestra ni a siniestra, andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado, para que viváis, os vaya bien, tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. Cuando Dios le dice a uno, no te metas por allí, no es porque es lo que es un capricho de Él, sino porque Él nos ama, Él es perfecto, Él conoce el futuro, Él sabe perfectamente qué nos puede pasar. Es como aquel padre
bueno de familia que le dice a su hijo no salga, qué sé yo, a las 11 de la noche, porque hay mucho peligro en la calle, porque se le ama, no es porque el papá sea malo, porque es un capricho del papá o porque a él no lo dejaron salir cuando era pequeño o porque era un reglamento, no, sino porque uno como padre, lo digo porque soy mamá, ahora hoy en día puedo entender por qué mi mamá no me permitía tantas cosas, es simplemente por amor. Así es tal cual. Si en las Sagradas Escrituras, si hay mandamientos de Dios, es para cumplirlo, es para nuestro beneficio. Yo hace días estaba analizando y yo decía, pero es que no es capricho de Dios, no es que es, por ejemplo, porque Él quiere y punto, no. Si nos ponemos a analizar cualquier mandamiento que está trazado en la Sagrada Escritura, tiene un buen fin, tiene el por qué no hacerlo. Entonces acá podemos, como lo leímos en Deuteronomio, hay muchos beneficios, demasiados, para todo aquel el que obedece. Así es, porque es que Dios ama el hombre, Él es, como dices tú, Naya, Él es un padre de amor y Él no quiere que el hombre sufra, por eso Él dio las leyes, dio ordenanzas, dio mandamientos, dio estatutos para que el hombre viviese de una manera correcta, que fuese bendecido, que fuese prosperado, que se sintiera feliz, que pudiera adorarle a Él, acercarse a Él. Pero ¿qué pasó? Tomaron esos mandamientos y solamente se dedicaron a enseñarlos, mas no los practicaban, no los obedecían. Y así pasó durante todo lo que fue la ley. En este tiempo vemos los reyes, vemos cómo ellos empezaban siendo buenos y al final terminaban siendo desobedientes, terminaban rindiéndose ante el enemigo, terminaban haciendo, quemando incienso, cayendo en la idolatría, haciendo toda clase de cosas que a Dios no le agradaron. Entonces, viendo Dios la condición del hombre, viendo Dios que enseñaban la ley pero no la vivían y que estaban en una condición que no podían tener vida eterna para su alma, Dios siempre tratando de enseñarles el buen camino, pero el hombre desobediente, desleal. Dice la palabra del Señor que Dios los esparció por todas las naciones. Al pueblo de Israel fue esparcido por todas las naciones por causa de la dureza de corazón. Entonces vemos todos estos ejemplos, porque las Sagradas Escrituras son para nosotros leerlas, analizarlas y mirar lo que le aconteció a aquellas personas que fueron obedientes, pero también lo que aconteció al que fue desobediente. Y para eso estamos aquí hoy, para alertarles a ustedes, para compartir con ustedes, para que ustedes conozcan la verdad de Dios, la palabra del Señor Jesucristo. Porque viendo Dios al hombre en esa condición y no queriendo Dios que el hombre se pierda, sino que el hombre salga de ese camino y entre a caminar en el buen camino, en el camino perfecto, ¿qué hizo el Señor? Dice la Biblia que se despojó de su trono y tomó forma de hombre y vino aquí a la tierra para cumplir la ley, para traer esa manera perfecta en la cual el hombre pueda salir de esa condición, de ese camino que traía, que lo llevaba solamente al dolor, a la destrucción. Y quiero traer a memoria nuevamente el versículo que leí en un principio, dice Mateo 7, 13 y 14, entrad por la puerta estrecha porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Ya lo hemos visto, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y pocos son los que la hallan. Al leer las Sagradas Escrituras, al analizar esta palabra, nos damos cuenta que Dios está hablando de dos maneras de vivir del ser humano. De dos formas, una que le va a traer una consecuencia, un resultado de maldición, de sufrimiento, de angustia, de destrucción, de perdición, y otra que le va a llevar a la bendición de Dios, a caminar en paz, a prepararse espiritualmente y le va a llevar al cielo. Si alguien quiere ir al cielo, hay que conocer este camino. Entonces vamos a hablar un poco de algunas características de estos dos caminos, de este camino del bien y de este camino del mal. Sí, podemos ver que lo que escuchábamos de Ana, que leía ahí en Mateo, que hay dos caminos, esto lo estamos hablando desde un inicio, el camino angosto y el camino ancho. Yo voy a explicar un poco sobre el camino ancho. Allí es donde, como ella decía, había un cuadro que yo sé que tal vez en algunas casas aún lo poseen, que se puede ver como en el camino angosto pasan muy poquitas personas, en el camino ancho eso es súper amplio, como lo dice la palabra, ¿verdad? Y podemos ver reflejado en la palabra de Dios cuando se refiere a ese camino, se refiere al camino del mal. Y podemos ver hoy en día que la sociedad pueden llamar, ya ahora lo malo le llaman bueno,
y a lo bueno le llaman malo. Eso está también plasmado en la Sagrada Escritura. Pero quiero enfocarme en Gálatas 5, versículo 19, nos enseña allí sobre las obras de la carne, que es todo lo que a Dios le desagrada. Y podemos ver, si tienes Biblia en casa, te invitamos a que la busques para que puedas notar que lo que estamos leyendo no es algo que quise escribirlo y ya, sino que está plasmado en la Sagrada Escritura. Gálatas 5:19 nos enseña que manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio. Hoy en día podemos escuchar, ¿eso es normal? Es normal, ¿por qué? Porque lo hace tantas personas que ya lo ven normal, lo que dije en un inicio, a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Ya todo el mundo conoce qué es el significado de adulterio, fornicación. Tener un novio y tener intimidad con esa persona es normal. Si no pasa eso, entonces no es un noviazgo. Dolorosamente hasta sucede entre amigos, porque eso es algo muy común, pero déjame decirle que no es común. Por eso, si el Señor lo evita, es para nuestro beneficio. Cuántos embarazos, cuántas enfermedades, cuántas cosas y más, cuánta gente que se ha burlado de esa persona solo por su beneficio personal. También está la inmundicia, la lascivia, la idolatría. Idolatría, queremos recordar que idolatría no solamente son dioses, figuras, también la idolatría puede ser su trabajo, puede ser aquello que te está quitando el tiempo y no tienes tiempo ni siquiera para darle las gracias a Dios cuando te levantas o cuando te acuestas. La hechicería. Yo miraba un video de internet de un joven que se acercó a una tienda donde venden todas esas cosas de que hacen hechicerías. Y él le decía, ¿sabes qué? Déjame decirte, se le acercó a las chicas que estaban trabajando allí, ellas ni conocimientos tendrán de lo que venden, pero son empleadas. Pero él le decía, ¿sabes qué? Déjame decirte que todo lo que hay en este lugar que están vendiendo, todo eso le desagrada a Dios. Todo esto es mentira. Si tú quieres algo real, déjame hablarte de algo real. Dios, la oración tiene demasiado poder, porque el Dios que servimos es completamente real. También podemos ver las enemistades, el conflicto entre amigos, la ira, los pleitos, los celos, las contiendas, disensiones, herejía, envidia, homicidio, borrachera, orgía y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Es triste, pero es algo real. Yo quisiera decirte a ti lo que tú quieres escuchar. Tranquilo, no va a pasar nada, aunque tú hagas lo que estás haciendo y lo que tú sabes que ya hiciste, porque sí lo he escuchado, no me pasó nada. Anoche hice lo que ustedes dijeron y no me pasó nada, pero ¿sabes qué? Poco a poco, tarde o temprano va a venir la consecuencia de eso que estás haciendo, porque Dios no es mentiroso y como lo dije hace un momento, Él es un Padre que te ama y si te dice no hacer eso, es para nuestro beneficio. Dios sigue siendo Dios siempre, pero nosotros sí podemos estar muy lejos de Dios. El camino del mal es ese camino ancho como para que las personas puedan entender, pero el camino angosto es el camino del bien. Cuando tú obedeces a Dios, es cuando tú estás caminando por el camino angosto. Y sabes, pensando acá, el camino angosto puede ser complicado para entrar, ¿verdad? Y sí, ¿sabes por qué? Porque muchas veces has querido tomar la decisión de servir a Dios, de hacer lo que a Dios le agrada. ¿Y qué sucede? Empiezan a burlarse de ti. Ah, y ahora eres cristiano. Qué triste. Entonces, bueno, podemos ver ahí mismo en Gálatas, más adelante, que está en el capítulo 5, el versículo 22, enseña de los frutos del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, el que practica estas cosas es el que está caminando por el camino angosto. Dos caminos, el camino del bien y el camino del mal. Hace más de 2000 años, querido amigo, amiga, que el Señor Jesucristo trajo esta palabra y nos la dejó, para que nosotros estemos hoy ya con el pleno conocimiento de estas cosas, de cómo vivir, de cómo comportarnos, porque ya estamos viviendo en los últimos tiempos. Y la pregunta de reflexión hoy sería, ¿en cuál de esos dos caminos tú te encuentras? ¿Has escuchado las características del uno, las características del otro? ¿Con cuáles te estás familiarizando hoy? Hoy el Señor Jesucristo te trae esta pregunta de reflexión. ¿En cuál de esos dos caminos
tú estás caminando, dice Isaías 55, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Así que analicemos y reflexionemos. Breve pausa. Cristo es el camino, la verdad y la vida y la felicidad. Y yo te digo, amigo, que a Jesucristo debe de aceptar. De nuevo con ustedes, seguimos con más. Nuestro tema de hoy, los dos caminos. Antes de pausa estamos hablando de las características de estos dos caminos. El camino ancho que conduce a la perdición y el camino angosto que conduce al cielo, a la vida eterna con el Señor. Entonces escuchábamos hablar allí del comportamiento del ser humano, del carácter, de las acciones, de cómo el hombre cada día se expresa. Al analizar las características, estas características en cada uno de nosotros, podemos evidenciar claramente en cuál de estos dos caminos estamos caminando. El propósito de Dios es que hoy podamos reflexionar y ubicarnos. Espiritualmente podemos hablar de que las personas piensan que teniendo la Biblia, si tomamos la Sagrada Escritura, si tomamos un poco de ella, si la leemos, si habitualmente la cargamos con nosotros, ya estamos bien, estamos caminando por el camino angosto. Déjeme decirle, querido amigo, amiga, que hay muchos caminos que al hombre le parecen derechos. Desde la antigüedad el hombre quiso fabricar sus propios dioses. Y hoy día vemos que ya muchas personas han salido de postrársele a una esfinge, a una estatua, a un ídolo, y ya están leyendo las Sagradas Escrituras y han dejado este hábito. Pero han continuado con la idolatría, han continuado viviendo a su manera, porque hoy día vemos la proliferación de las diferentes religiones. No hay límites. El hombre está buscando un lugar para ir al cielo, que lo lleve al cielo, que lo ayude a conducir al cielo, pero que pueda vivir a su manera. Ejemplo, podríamos hablar de la vida cotidiana. Si a mí me gusta el licor, yo me voy a congregar en una religión donde me acepten que yo tome licor y no hay ningún problema. Si yo soy de las personas que me gusta tener un esposo hoy, una esposa mañana, me puedo casar, me puedo divorciar, yo voy a buscar una religión que me avale, que no me dé límites, que me complazca, que yo pueda vivir a mi manera y allí me van a aceptar que yo me divorcie, me vuelva a casar, me vuelva a divorciar y me vuelva a casar. Entonces, esto es lo que vemos hoy día en el mundo. Miles de religiones donde el hombre busca cómo adorar a Dios a su manera. El Señor dice que nos debemos humillar delante de Él. Y le debemos adorar en espíritu y en verdad, pero el hombre coloca una fiesta, una música, bailan, hacen ritos, sacrificios, mil cosas que la mente del hombre le llega, porque desde la antigüedad de los tiempos lo vemos que es así. Entonces dice estar adorando a Dios, dice estar caminando con Dios, pero resulta que está siguiendo una ideología, un concepto, una tradición, una religión donde le avala el pecado, donde le da la oportunidad de que viva a su manera, que pueda complacer ese deseo carnal. Vemos también en el mundo cómo el hombre busca también una religión que acepte que él pueda tener vicios contra la naturaleza. Esto es el desenfreno sexual del hombre, que el hombre se pueda tener relaciones sexuales con hombre, mujer con mujer, y esto es contra la naturaleza de Dios y esto es abominable delante de los ojos del Señor, así dice su palabra. Pero en el camino ancho se consigue de todo esto. Satanás le coloca al hombre que sí puede ir al cielo de esa manera, teniendo la Biblia, congregándose en un lugar y que puede lograr la salvación. Pero hoy el Señor está mostrándonos claramente las características del hombre, de la vida del hombre, del comportamiento del hombre actual, de la sociedad hoy día. ¿En qué camino estamos caminando? Para que razonemos y miremos si estamos caminando en el camino angosto o estamos caminando en el camino ancho. El camino ancho no tiene limitaciones, pero tiene grandes consecuencias. Así que vamos a continuar con un poco más de estas características. También podemos ver que en 2 de Timoteo capítulo 3, allí da unas características, allí en tu casa lo puedes leer para que puedas entender, porque acá estamos dando un resumen, nada más.
Si nos ponemos a hablar todo, se pasaría el programa y no terminamos. Pero aquí estamos tratando de dar unos tips, nada más. Pero queremos que desde su casita, yo sé que la mayoría de las personas tienen una Biblia en su casa y si no la tienen física la pueden tener en el celular, en Play Store, pueden buscar la Biblia y bueno, allí pueden ver. Y podemos hablar también de las personas que tienen avaricia. Podemos ver hoy en día noticias o familiares o algún conocido como tantos hijos han matado a sus padres por la avaricia. Secuestran a sus padres, secuestran a su familia, hay personas que no le importa pasar por quien sea, con tal de ellos obtener lo que ellos deseen. El poder es algo que muchas personas han deseado, tener tanto poder, no importa qué hacer, no importa qué límites pasar, con tal de obtener el poder. Tantas personas que pasan por encima de su familia, ya no tienen amor fraternal, ya no tienen amor por sus hijos. Podemos ver como tantas padres han dejado sus familias, abandonan a sus hijos por solo el deseo carnal. Lo que estábamos hablando hace un momento, lo que Ana comentó. También sufren de envidia. Si alguien me hizo algo, yo mismo me voy a encargar de esa venganza. Pero podemos leer en la Biblia también que Dios dice, deja eso quieto, que yo peleo por ti. Y cuando, ¿sabe? Es fuerte, es fácil decirlo, pero vale la pena, porque cuando tú haces lo mismo, eso lleva a otro, a otro, a otro, se va acumulando, como cuando una bolita de nieve va bajando, ella va creciendo y se crea algo muy fuerte. Algo así pasa, también a veces cargamos con el odio, queremos cargar con ese peso que no nos corresponde. La palabra de Dios dice que Él quiere hacernos libres. Y si en ti hay odio, no puede haber esa libertad que Dios quiere que tú sientas. El odio no te va a ayudar a nada, pero Dios sí te puede hacer libre. Así es, vemos las consecuencias. Dice Proverbios 14:12, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. El que camina en el camino ancho, aparentemente está viviendo a su manera y quizás el enemigo le coloca, no, tú estás disfrutando, pero lo que no te dice Satanás es, te voy a llevar a la muerte, vas a tener consecuencias, vas a sufrir, vas a pasar dolor y vas a perder tu alma, porque él es mentiroso y engañador. Él engaña al hombre para destruirlo. Y si nos damos cuenta, sí hay consecuencias. Cuando el hombre pecó en el jardín del Edén, Dios lo sacó del jardín del Edén. Y envejeció y murió, y el hombre no iba a morir. Vemos consecuencias. Cuando el hombre peca antes del diluvio, vemos que Dios manda el diluvio y destruye todo, lo ahoga. Todos murieron, hasta las aves. Solo se salvaron los que estaban en el arca. Vemos el pueblo de Israel, como dije al principio del programa. Ellos fueron desobedientes y duros de servir. ¿Y qué hizo el Señor? Los esparció por el mundo. ¿Qué hizo Hitler con tantos judíos? Murieron en las cámaras de gas. Las mujeres embarazadas, tanta gente que murió allí, tantos judíos, porque fue dureza de corazón de ellos y tuvieron consecuencias. Entonces vemos hoy día en esta sociedad que estamos viviendo cotidiana que cuando el hombre hace lo malo, tiene consecuencias. ¿Cuántas personas están en las cárceles? ¿Por qué? Porque le han quitado la vida a su prójimo, no han obedecido la palabra de Dios, han vivido a su manera, le han dado rienda suelta a sus sentimientos, a su pecado. Están allí. ¿Cuántas personas tienen los hogares perdidos y están con dolores? Porque han fallado, han hecho a su manera. ¿Cuántas personas han muerto y han muerto sin salvación? Porque no han hecho como dice la palabra de Dios, se han escudado en una religión y la religión los ha engañado y los ha llevado allí pensando que van a ser salvos, pero no es así. El pecado trae consecuencias. La consecuencia es muerte, es desolación. ¿Cuántas personas entran en los vicios y empiezan a consumir licor, luego empiezan a consumir droga y luego terminan destruyendo su vida, su familia, sus oportunidades, sus carreras, sus posibilidades, todo? Y llegan a una consecuencia de dolor, de sufrimiento. ¿Cuántas personas están con cáncer hoy porque en su vida de juventud no cuidaron su salud? Estuvieron en vicios, en maldades, haciendo lo malo. Entonces, si vemos que hay consecuencias dolorosas, que dice el Señor que esos caminos al final son caminos de muerte. Pero hoy el Señor Jesús nos está llamando a reflexión. ¿En cuál de estos dos caminos estamos caminando? ¿Estamos caminando en el camino del bien o estamos caminando en el camino del mal? Caminar en el camino angosto tiene límites, como decía Naya, pero estos límites nos llevan a nosotros a vivir una vida de seguridad, de confianza, de tranquilidad. Y hay unas recomendaciones, hay límites.
Hay instrucciones de parte de Dios, dice en Hechos, en este camino angosto hay instrucciones, dice en Hechos 16:31. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Dios nos llama en primer paso a un arrepentimiento, a reconocer nuestros pecados, a reconocer al Señor Jesucristo como el único y suficiente Salvador. Hay límites, ¿verdad? Reconocerlo a Él, al Señor Jesucristo como el Dios eterno, que no hay dos, que no hay tres, a sujetarnos a lo que dice la Sagrada Escritura. Es como dice el Señor, Él se humanó, se manifestó en carne, no es como el concepto del hombre errado piensa y inventa. Entonces creer en Él, que Él es el suficiente Salvador, humillarnos delante de Él, reconocerlo y reconocer nuestros pecados. Eso es arrepentimiento. Mateo 4:17 dijo el Señor Jesús, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y si vamos escudriñando la Escritura, nos vamos encontrando con estos requisitos, con estas recomendaciones de parte del Señor. Sí, usted hablaba y yo iba analizando, muchas personas dicen, ¿de qué me tengo que arrepentir? Yo no he matado a nadie, pero sabe que el mismo hecho de no reconocer y no darle a Dios el primer lugar en su vida ya es uno de los primeros pecados más grandes que pueden haber. Pero le tenemos buenas noticias, no venimos a hablar solo de lo malo, de todo lo malo que está pasando en este mundo. Es real, no es mentira, es real lo que está sucediendo, pero venimos a traer una buena noticia. Ana habló de que el arrepentimiento nos acerca a Dios. Es algo como esa carga que yo tengo y ya lo suelto. Dios se va a encargar de eso. Reconozco, Señor, que tú eres real y que he fallado. Pero hay otro, que es el bautismo. Cuando nos bautizamos, la palabra de Dios en Marcos, capítulo 16, versículo 16, dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Es real lo que decimos, es real este requisito. El bautismo es necesario, no es un capricho nuestro, no es un capricho de la religión o de la iglesia o que se le ocurrió a alguien para que sea parte de los nuestros, no. Es un requisito que está en la Sagrada Escritura para el perdón de nuestros pecados y poder ser salvos. Sí, estamos hablando de esos lineamientos, de esos mandamientos del Señor. Y hablando de arrepentimiento y bautismo, de recibir el Espíritu Santo de Dios, porque el Señor nos da esa palabra que lo tenemos que recibir como lo recibieron los discípulos. Ellos manifestaron hablar en lenguas angelicales, según el Espíritu de Dios le da que hable, no como dice la religión, sino como dice la Sagrada Escritura. Porque la religión dice que se puede recibir riendo, que ya lo recibieron, dicen otros cuando recibieron el Evangelio, pero no es así, es como dice la Biblia. Así es que se camina por el camino angosto y vivir en santidad. ¿Qué es vivir en santidad? Vivir en santidad es vivir en oración, ayunar, escudriñar las Sagradas Escrituras, congregarse, predicar este evangelio glorioso que estamos predicándole a cada uno de ustedes, anunciarles, pero también vivir una vida con un carácter perdonador, perdonar, amar y hacer bien a aquellos que nos hacen mal, amar a nuestro prójimo, ser compasivos, ser misericordiosos, ser amigables, ser honestos, ser respetuosos, ser sinceros, ser verdaderos. Así nos manda el Señor. Eso es vivir en santidad. Esto nos trae grandes beneficios. En Juan 10:7 dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto, o sea, hallará alimento, hallará paz, hallará descanso, hallará tranquilidad, hallará saciedad para el alma, ¿sí? Y dice también que en este camino no andamos solos. Mateo 11:29 dice el Señor, vengan a mí todos los que están cargados y cansados y yo los haré descansar. Encontramos el descanso, encontramos la paz, la tranquilidad, el consejo, la solución a todo problema. Tenemos un guía que nos señala el camino. No andamos solos, no, andamos confiados. En Juan 14:6 dice, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y en Proverbios 16 dice, el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Él es nuestro Dios, es nuestro Padre, es nuestro Salvador, nuestro sanador. Él es el todo de nuestras vidas. Qué grandes beneficios tenemos nosotros cuando caminamos en el camino angosto, en el camino del Señor que conduce al cielo. Pausa y ya regresamos con más. Cristo es el camino, la verdad y la vida y la felicidad. Y yo te digo, amigo, que a Jesucristo debe de aceptar. Continuamos, ya estamos en la parte final.
Nuestro tema está para concluir. Hoy estamos hablando de los dos caminos, el camino ancho que conduce a la perdición, al infierno, al sufrimiento eterno, y el camino angosto que conduce al cielo, a la vida eterna con Dios. Es importante que nosotros nos hagamos hoy la pregunta, ¿en cuál de estos caminos estoy caminando? Querido amigo, amiga, ¿en cuál de estos caminos, con cuál te estás identificando hoy? Porque tenemos un problema, que la vida es breve. Hoy estamos, mañana no estamos. Y la palabra del Señor dice que en Job 24:12, dice, desde la ciudad gimen los morimundos y claman las almas de los heridos de muerte, pero Dios no atiende su oración. Ellos son los que rebeldes a la luz, nunca conocieron sus caminos, ni estuvieron en sus ordenanzas, en sus mandamientos, rebeldes a la luz. Entonces, no esperes que llegue la muerte, no esperes que te encuentres en una cama, que no te puedes mover, que no estás paralizado allí, que te tienen que mover para que busques a Dios, para que quieras tener un encuentro con el Señor. Hoy es el día de salvación, hoy es el momento. Empezamos ya dando estas recomendaciones, querido amigo. No sabemos lo que pasará mañana, pero hoy tenemos la oportunidad. Hoy Dios te está hablando a tu vida. Hoy Dios te está dando una reflexión. Hoy es el momento de que tú empieces a cambiar de actitud, de que tú busques al Señor. No dejes que llegue el momento en que estés pasando consecuencias de sufrimiento, porque va a ser muy difícil. Para que muchas personas, yo conozco, Naya, me da tristeza porque he vivido experiencias en este camino evangelístico con personas que llega uno y les habla del evangelio, se convierten al Señor, están postrados en una cama, están enfermos, dicen yo quiero ser salvo, yo quiero ir a Dios, pero resulta que su familia no le permite que se bautice en el nombre de Jesucristo. Y aquellas personas lloran y desean ser salvos, pero están en una condición donde otro los domina y los controla. Es necesario que hoy, querido amigo y querida amiga, que tú te puedes mover, que puedes ir a la iglesia, que puedes arrodillarte, que puedes buscar la ayuda de Dios y empezar a caminar en el camino que conduce a la vida eterna. Este mundo va a culminar, esto va a pasar. Estamos en los últimos tiempos, estamos viendo señales, estamos viendo todo cumplido. Querido amigo, amiga, y el hombre que no esté preparado no puede irse con el Señor. Le quedará un fin al que camine por el camino ancho, y es la condenación. Pero hoy el Señor, al final, ahorita, te está dando estas recomendaciones. Jeremías dice, el Señor en el capítulo 6, verso 16 al 30, nos habla el Señor Jesucristo, dice, así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad las sendas antiguas cuál sea el buen camino, y andad por él y hallaréis descanso para vuestras almas. Es la recomendación de Dios, Naya. Sí. También queremos recordarle a las personas, porque sabemos que hay muchos tipos de personas, sabemos que hay varios, no todos han cometido los mismos errores. Hay personas que han hecho las cosas bien, o sea, tienen moral, han sido criados con buena moral, pero queremos recordar que también, o también tristemente, hay personas que han cometido muchos errores en esta vida, pero queremos decirte algo, porque a veces decimos, no, yo ya no tengo perdón de Dios, yo ya no tengo remedio, yo soy así, así me voy a quedar. Mira, la palabra de Dios en Juan 11:25 nos enseña, y les dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aunque esté muerto. Cuando hay un muerto, como que uno dice, ya, este es el final de todo. No, para Dios no hay un final en tu vida. Él quiere cambiar tu situación, Él quiere romper maldición, Él quiere ser nuestro todo. Y para aquellos que creen que no han hecho nada, yo no bebo, yo no hago daño, déjame decirte que también tienes que arrepentirte, tenemos que arrepentirnos, nosotros lo hemos hecho, y es por eso que hemos tenido tantos beneficios, tantas bendiciones de Dios, y todo lo que falta para recibir de parte de Dios. Es por eso que te recomendamos y te recordamos que es necesario realizar todos estos requisitos, porque como lo dije hace un momento, no es cuestión ni doctrina humana, está escrito en la Sagrada Escritura. Sí, la palabra del Señor dice en Juan 5:39, escudriñad las Escrituras porque en ellas os parece que tenéis la salvación y la vida eterna. Todos necesitamos, todo hombre que quiera ir al cielo, toda mujer que quiera ir al cielo, necesitamos ponernos a cuentas con Dios, pasar por el proceso del Evangelio, hacer como dijo el Señor en su palabra. Él mandó a predicar este Evangelio para toda criatura. Unos con más, otros con menos, como dijo Naya, pero lo que tenemos que observar es en qué camino estamos caminando. ¿Te sientes seguro después de haber escuchado esta palabra, después de analizar este tema, de escuchar las características? ¿Te sientes seguro en el camino donde estás caminando? ¿Piensas claramente
que vas a ir al cielo por ese camino o sientes duda. Porque si hoy sientes duda es el momento, como dijo Naya, para que abras tu corazón al Señor Jesucristo, para que empieces a vivir conforme a la palabra del Señor, para que eches mano de la Biblia, de las Sagradas Escrituras. Están vigentes, están a la mano de todo aquel que quiera tomarlas y empezar a escudriñar, a revisar qué tengo que hacer, cómo debo andar, cómo es el camino angosto, cómo es el camino ancho. Todo esto tenemos que hacer si queremos entrar al reino de los cielos. Hoy es el tiempo, hoy es el momento, esta es la oportunidad que Dios te da, querido amigo. Él no ha mandado este tema por casualidad, Él lo ha mandado por la necesidad que hay en el alma del ser humano de salvación. Y Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así que agradecidos con Dios, gracias Naya por compartir con nosotros, gracias Imayú, gracias a nuestros patrocinantes, gracias a ustedes, amados amigos y amigas, por quedarse con nosotros hasta el final del programa. Agradecidos inmensamente porque cada semana ustedes nos sintonizan, cada semana reciben la palabra de Dios, esperamos haber sido de bendición. Nos despedimos, bendiciones. Cristo es el camino, la verdad y la vida y la felicidad. Yo te digo, amigo, que a Jesucristo debes de aceptar. Si sigues a Cristo, Él te guiará por la senda justa y del amor. Si sigues a Cristo, Él te guiará por la senda justa y del amor. Y créele, acéptale, síguele, y al fin podrás hallar y la felicidad. Y créele, acéptale,